días a todos, gracias. La verdad que la presentación fue espectacular, así que desde el punto de vista de marketing, excelente. Bueno, gracias primero por escucharme, tener un rato, después de esta alocución anterior excelente. Un auditor hablando de sueños parece, no sé, algo medio contrapuesto. Digo, ¿qué es un auditor? Un tipo cuya función es dar una visión independiente para lo cual un CEO, un grupo técnico, directivo, presenta información financiera y que yo sigo la misma conclusión de que lo que están revelando sus informes financieros es consistente de acuerdo con un marco técnico contable. Entonces, ¿y usted qué puede hablar de sueños? Entonces, primero para hablar de sueños tenemos que entender que uno puede tener muchas ideas, ser muchas cosas, ir a algo, pero es muy difícil tener muchos sueños porque cuanto mucho más abarca, poco aprieta, con lo cual necesitamos focalizarnos en algo. ¿Dónde realmente yo quiero ser? Quiero estar. La profesión de cada uno, o nuestra voluntad de ejercicio profesional, hace de que nosotros primero idealicemos, esto quiero ser, con lo cual utilizamos a un tipo de referencia, ¿sí? Un referente en donde nosotros nos sintamos identificados. Este tipo, esta empresa, esta señora, realmente me interesa lo que hace. Y obviamente ese sueño empieza a decir, ¿y si realmente me adecuo a esto y quiero ir a esto? Obviamente que todo lo que voy a hablar es empírico, no hay ninguna ciencia detrás de esto. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. Lo más sencillo que, desde mi perspectiva, comienza es, primero, con un tema de valores. Yo no puedo hacer algo si primero no creo o no actúo para que otro realmente me empiece a creer y que de esa manera ese sueño empiece a tener una realidad. La creación del trust, que nosotros en nuestra firma lo ponemos como el número uno de los elementos para diferenciarnos, es lo que nosotros, a través de ese crédito, de esa creencia, de esa confianza que nosotros generamos, empezamos a construir de que ese sueño pueda ser realidad. Si yo soy auditor y la gente cree cuando pongo mi firma sobre que PwC realmente hizo la auditoría, yo no puedo actuar de manera diferente en mi vida personal respecto a lo que realmente estoy haciendo. ¿Cuál sería el trust de alguien que da fe sobre temas tan relevantes como es la información financiera para la toma de decisiones y mi vida no es consistente con ello? Usted me habla de trust y su vida pública no da con el trust. ¿Por qué yo le tengo que creer? O sea, el primer tema fundamental desde mi óptica es primero crear valor respecto a la confianza y el crédito. Una vez que yo tengo internalizado esto, que no es sencillo, porque estamos hablando de temas de valores. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad, había un libro que era de Berger y Luckman, que era muy interesante, que es la socialización primaria y secundaria. La primaria es nuestra familia, la secundaria es la que nos da la sociedad y los que nos establece un rol. Entonces, alguna manera es tratar de que esa visión, de que ese comportamiento empiece a ser internalizado. O sea, primero internalizar valores y después vamos con el crédito. Ahora, cuando nosotros queremos ir a algo, tenemos que saber, o primero, mejor dicho, primero vamos a creer de que esto que yo tengo en mi cabeza o que lo entiendo va a funcionar de esta manera. Y ahí empiezan los primeros problemas. Porque uno idealiza algo
Y después, no es tanto como parece. Yo soy un fanático de los autos. Soy un mecánico frustrado. Soy, como ustedes conocen mi acento, soy argentino, y en Argentina nos gustan los autos. Y en particular, una gran mayoría de fierreros son hinchas de la marca Ford y otros son hinchas de la marca Chevrolet. En mi caso estoy con el moño dorado. Cuando yo era chico había un auto llamado Coupé Chevy, el auto súper deportivo, fabricación nacional, y después, 30 años después, o sea, ya un poquito más, empecé a estudiar el auto, resulta, no era tanto como yo creía. Se me cayó un ídolo. Pero en realidad, no es que se me cayó un ídolo. Es muy fácil, como bien le explicaban antes, qué pasa yendo al futuro y volviendo para atrás, qué es lo que uno realmente creía y lo que realmente termina siendo. Y ahí es cuando la idealización empieza a contrastar con la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que solo no podemos. Necesitamos a alguien. Y ahí es cuando nos tenemos que ir vinculando con gente que en nuestro criterio empieza a ser un formador para que ese sueño empiece a ser materializado. Tenemos que buscar asociarnos con gente que realmente potencie ese sueño y nos permita avanzar. Una firma como Price necesita tener gente que lidere y enseñe con ese liderazgo. Uno entra a la firma siendo un estudiante y puede llegar por X razones, pero muchas, por supuesto, por voluntad propia, a una posición de relevancia. El estar con alguien que nos empiece a enseñar, y cuando digo alguien no es solamente una persona, sino es un grupo de profesionales, es lo que lo que uno comienza a materializar respecto a que ese sueño empieza a ser realidad y se empieza realmente a materializar. En mi caso, cuando yo estudiaba en el colegio y después en la universidad, un día hago un examen, y había sacado una nota muy buena, de hecho fue la mejor nota de los exámenes, una profesora muy exigente, y me dice, ¿y vos para qué querés estudiar ciencias económicas? Específicamente contador. Y yo le contesté seriamente, porque yo quiero ser el mejor contador, no me interesa ser un contador común y corriente. Porque si soy un contador común y corriente, lo único que voy a hacer es liquidación de impuestos. Y hay muchos liquidadores de impuestos, y muy buenos. Yo quiero hacer algo diferente, quiero entender para qué sirve la contabilidad y si sirve realmente para toma de decisiones. Entonces, cuando el profesor me escuchó y la profesora me escuchó, me dice, ¿no querés trabajar en Price? ¿Qué es Price? Para mí no sabía qué era. Como muchos de los estudiantes en ciencias económicas, muy jóvenes, no saben qué es. Y ahí empezó toda mi historia profesional. Al final del día, yo puedo decir que trabajando en la firma, pude lograr muchas cosas más allá de mi categoría profesional interna, a empezar a cumplir muchos sueños de que realmente las cosas que estoy haciendo tienen un propósito. Y que eso que yo pensaba, hay un subyacente atrás de todo esto y hay una razón de por qué ocurren y por qué deberíamos actuar de tal o cual manera. Claramente que una firma que tiene una serie de herramientas, las herramientas son el 50% de las soluciones, pero el otro 50% es la persona. ¿De qué sirve tener una cantidad enorme de herramientas si no las sé utilizar? ¿De qué sirve tener la disponibilidad de tener lo mejor si no lo puedo usar? Entonces, una vez que yo logro eso, que empiezo a materializarlo, llega una etapa en la vida profesional donde estamos ahora, 35, casi 40 años después de que haber recibido mi título. Y es, ¿cuál es ahora, ya que usted cumplió su sueño profesional, cómo usted hace para que los demás empiecen a soñar? Por lo menos dentro del ámbito de su empresa o eventualmente en cualquier empresa en general. Y mi mensaje es muy sencillo, que es el mismo mensaje que me dijo mi amigo y socio que partió hace un par de años,
hagamos que las cosas pasen. ¿Y qué significa hagamos que las cosas pasen? Significa de que si yo tengo un objetivo, no tengo que quedarme con el objetivo, tengo que hacer que los eventos lleven a que ese objetivo cumpla. Coincido claramente con el análisis de que la cultura se come a la estrategia, es 100%, sin embargo tenemos que usar la cultura a nuestro favor. ¿Qué cosas buenas tiene Paraguay en ese aspecto? Paraguay es uno de los pocos países de la región donde la gente que realmente estudia tiene ganas de aprender y de progresar. Cuando yo vine a este país, una de las cosas que yo dije es, yo no quiero más que me digan de que el paraguayo no tiene voluntad de crecimiento, que se queda en lo que está. Ustedes trabajan conmigo, ustedes van a ser mejores, los mejores. Hay que desmistificar ese tema. Y de hecho hoy, la prueba está, que hoy Paraguay, como país en su conjunto, es un país que antes nadie le consideraba y hoy está en la tapa de cualquier inversor porque es un país que empezó a creer en sí mismo. Con lo cual, dicho esto, desde una óptica de un profesional con mi experiencia, siempre tenemos que hacer que todos en quienes trabajamos nos orienten, nos ayuden, nos lleven a ese camino y nos alerten, obviamente, de cuáles son los riesgos y eventuales circunstancias que vamos a tropezar. La vida no es perfecta. Si fuera perfecta, yo siempre digo, no sería socio de Price. Por lo cual, con la vida no es perfecta, tenemos que ser socios de Price. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es, en esta breve alocución, es transmitirles a ustedes de que si ustedes quieren realmente de que algo llegue a cumplirse, primero tienen que hacer que su gente les crea, que ustedes crean en lo que ustedes están haciendo y creen los caminos necesarios para que los profesionales o técnicos o grupo humano, que al finalmente es eso, comprenda de que ese es el objetivo. Un tema importante, debemos ser claros. En un liderazgo tenemos que ser claros hacia dónde tenemos que ir, por qué hacemos esto y por qué algunas cosas no pueden hacerse. No es que en una organización todo es posible. Hay veces que podemos y hay veces que no podemos. Pero no es que no podemos porque somos malos, no podemos porque somos tercos. No se puede porque va afuera de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando uno piensa, en términos de sueño, lo importante es tener hacia dónde queremos, pero también empezar a despertar cuando después de ese sueño ya estamos despiertos y estamos viviendo una realidad, cómo la tenemos que poner en práctica. Un tema, mensaje en mis últimos 2 minutos de alocución. Yo llegué a este país en el año 2002 como gerente con una carrera solamente de 2 años. Yo vine a reemplazar a 2 profesionales, no es que era 1 por 2, sino que simplemente era un tema de estructura. Simplemente vine por 2 años exclusivamente a cumplir un rol. Yo no vine con mi familia, vine solo. Siempre cuento esta historia porque de alguna manera se entiende de que a veces uno tiene un mito de que la gente que puede lograr algo es gente que realmente las tiene todas a su favor. Yo tomaba el colectivo de Nuestra Señora de la Asunción cada 15 días, los días viernes a las 3 de la tarde y volvía a Asunción el domingo salía el domingo a las 4 de la tarde, llegaba el lunes a las 9 de la mañana a trabajar. Y el que diga que no se puede cumplir un sueño, que hable conmigo. Yo fui la persona que siempre digo, yo me fui llorando de mi casa durante 30 minutos desde mi departamento en Flores, Buenos Aires, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Cómo puede ser que yo me voy a Paraguay teniendo un país como la Argentina? Y la respuesta era muy simple, porque me da trabajo.
valoremos las oportunidades. Yo no soy una persona creyente, no tengo religión específicamente, pero hice algo en mi vida. Me fui a sentar a la Virgen de Luján en el aeropuerto de Ezeiza y le perdí una segunda oportunidad. Y hoy estoy hablando con ustedes. Gracias.